Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Bienvenido extranjero a este claro donde la memoria no se conserva, se pone a prueba. El lago de Nemi permanece inmóvil, pero su superficie ya no refleja solo lo que ha resistido, sino también las formas en que esa resistencia se transforma con el tiempo. Continuamos ahora con la segunda parte del análisis del canon occidental de Harold Bloom, iniciado en el capítulo anterior. Si entonces nos adentramos en el núcleo del canon, en aquello que lo sostiene como fuerza de supervivencia, ahora recorremos su despliegue, las edades a través de las cuales esa fuerza adopta distintas formas sin perder su tensión esencial. No hay aquí una evolución ordenada. Cada edad redefine la relación entre la literatura y la autoridad, de lo sagrado a la creación, de la creación a la conciencia y de la conciencia a la fragmentación. Lo que cambia no es solo el estilo, sino la manera en que el ser humano se sitúa frente al lenguaje y frente a sí mismo. Harold Bloom organiza este recorrido en 4 edades: teocrática, aristocrática, democrática y caótica, pero no deben entenderse como etapas cerradas. Son formas que persisten, que se superponen, que siguen actuando incluso cuando parecen haber sido superadas. No avanzamos hacia una claridad mayor, sino hacia una complejidad creciente, porque el canon no es una estructura fija, es una lucha contra el tiempo y sus edades son las huellas de esa lucha. Recuerda también, extranjero, que en la descripción de este vídeo encontrarás un enlace desde el cual puedes descargar el PDF con la lista completa de más de 2000 obras seleccionadas como las más altas de la historia de la literatura según este canon, un mapa amplio de este territorio que ahora comenzamos a recorrer. Ten en cuenta que no observamos el pasado desde fuera, lo atravesamos. En ese cruce, lo que leemos no solo nos muestra lo que fue, sino lo que todavía sigue siendo. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. En el episodio anterior dejamos en suspenso una figura que, sin embargo, estaba en el centro de todo lo que recorríamos. Hablamos del canon, de su estructura, de su resistencia. Pero no nos detuvimos en quien lo formuló con mayor claridad. Es ahora, extranjero, cuando volvemos sobre ese espacio, no como corrección, sino como ajuste necesario antes de avanzar. Harold Bloom nació en Nueva York en 1930 en el seno de una familia judía sentada en el Bronx. Antes de entrar en contacto pleno con el inglés, su mundo estuvo atravesado por el yiddish y el hebreo, lenguas que marcaron una relación temprana con la palabra como algo heredado, transmitido, cargado de memoria. Esa relación inicial no fue circunstancial. En Bloom, la lectura nunca será una actividad neutra, sino una forma de pertenencia y de conflicto. Se formó en universidades como Yale, Cambridge y Cornell, y desarrolló la mayor parte de su carrera en la Universidad de Yale,
donde llegó a ocupar la prestigiosa Cátedra Sterling. Desde finales de los años 50, comenzó a publicar una obra crítica extensa centrada en la poesía romántica inglesa, pero ya desde esos primeros trabajos se percibe una incomodidad con los métodos dominantes de la academia. A lo largo de las décadas, Bloom fue separándose de corrientes críticas que reducían la literatura a marcos ideológicos o estructurales cerrados. Frente a ello, defendió una idea exigente de la lectura, la literatura como experiencia estética irreductible, no subordinada a lo político ni a lo social. Esta posición lo situó en el centro de numerosas polémicas, especialmente durante las llamadas Guerras del Canon, en los años 90. En 1994 publica El Canon Occidental, su obra más influyente, donde propone una constelación de autores y obras que, según su criterio, han demostrado una capacidad excepcional de perdurar. Este canon no se presenta como lista académica, sino como resultado de una lucha, la supervivencia de lo más fuerte en el tiempo de la lectura. Uno de sus conceptos centrales es la angustia de la influencia, la idea de que todo gran escritor se enfrenta a sus predecesores en una relación de tensión creativa. No hay originalidad pura, hay reinterpretación, desvío, incluso error. Pero es precisamente en esa mala lectura donde surge la verdadera creación. Los autores canónicos no repiten la tradición, la transforman hasta volverla irreconocible. Bloom escribió más de 40 libros, editó numerosas antologías y extendió su reflexión también al ámbito religioso y cultural. Su obra fue traducida a decenas de idiomas y su influencia se mantuvo incluso entre quienes lo criticaban. Murió en 2019 en New Haven, dejando tras de sí no un sistema cerrado, sino una forma de leer, exigente, solitaria y profundamente ligada a la memoria. Y es desde esa figura extranjero desde donde ahora continuamos, porque comprender el canon exige también comprender la mirada que lo articula. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/@El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. En el siglo XIX, la novela se impone como forma dominante no por sustitución, sino por integración. Es capaz de contener múltiples dimensiones de la experiencia sin reducirlas a una sola lógica. Bloom sitúa a Casa desolada de Dickens y Middlemarch de George Eliot como culminaciones de esa ambición. En Dickens predomina la expansión estructural. La narración se despliega como una red de historias interconectadas donde los personajes se cruzan y se afectan mutuamente, reflejando un mundo en el que los individuos quedan atrapados en sistemas sociales que operan más allá de su control. El caso Jardins contra Jardins funciona como un núcleo simbólico, un proceso interminable que no resuelve, sino que absorbe vidas y revela la deshumanización institucional. Aún así, la fuerza de Dickens no se limita a la crítica. Sus personajes, incluso caricaturescos, poseen una vitalidad que los hace persistir más allá de la trama. A esto se suma la alternancia de voces narrativas, incluida la primera persona que rompe la ilusión de una perspectiva única y refuerza la idea de un mundo plural. Y es aquí donde Bloom introduce una observación que no debe leerse como comentario marginal, sino como fundamento de todo lo que estamos recorriendo.
Al reflexionar sobre la naturaleza del canon, señala con claridad: los cánones son instrumentos de supervivencia construidos para que resistan el tiempo, no la razón. Si la gente creyera que tales cosas no deben existir, probablemente encontraría el modo de destruirlas. Esta idea atraviesa tanto a Dickens como a Eliot. No escriben para justificar un sistema, sino para sostener una forma de experiencia que resista su desaparición. En George Eliot el movimiento es distinto. Middlemarch no se expande hacia afuera, sino hacia adentro. La complejidad surge de la profundidad analítica de la conciencia, combinando observación social, introspección psicológica y reflexión moral sin jerarquías claras. Sus personajes, lejos de los extremos, resultan complejos precisamente por su condición ordinaria. A diferencia de Dickens, cuya energía narrativa se impone por expansión, Eliot se define por el equilibrio y la precisión. Ambos convergen en una ambición común: representar un mundo amplio sin perder la intensidad de la experiencia individual. En ese punto, la novela alcanza su forma canónica como una amplitud estructural capaz de sostener tensiones entre lo individual y lo colectivo, lo emocional y lo social. El rey del bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. Con Tolstoy el concepto de heroísmo se desplaza de manera decisiva. Deja de estar ligado a la acción extraordinaria o a la visibilidad histórica y pasa a situarse en la conciencia moral del individuo. En Guerra y Paz, las figuras históricas pierden centralidad. Napoleón aparece desmitificado, no como autor de la historia, sino como parte de procesos que lo superan. La historia deja de ser el resultado de grandes voluntades y se vuelve en un entramado donde el control individual es limitado. Al abordar este desplazamiento, Bloom encuentra en otra obra de Tolstoy una clave reveladora para comprender la tensión interna de su universo narrativo. Refiriéndose a Haji Murad, afirma: Haji Murad es tan extraordinaria porque en ella se funden los atributos contradictorios de lo sobrenatural y lo natural, abriendo perspectivas que desafían nuestra capacidad de conciliar sensibilidades. Esta fusión no es un caso aislado, sino una constante en su obra. Lo humano en Tolstoy nunca es puramente racional ni puramente instintivo, sino un campo de fuerzas en conflicto permanente. En este contexto, el heroísmo cambia de naturaleza. Ya no pertenece a quien domina, sino a quien comprende. Los personajes más profundos no son los que ejercen poder, sino aquellos que desarrollan una relación más auténtica con la realidad. El heroísmo se vuelve silencioso, vinculado a la capacidad de asumir la complejidad del mundo sin reducirla. En Anna Karenina, el problema se desplaza hacia la interioridad. La novela explora las tensiones entre deseo, norma social y conciencia moral sin ofrecer soluciones claras. Anna encarna una intensidad emocional que desafía el orden establecido, pero esa misma intensidad la conduce a la destrucción. Su figura no se reduce a una categoría moral simple, plantea que el heroísmo puede consistir en enfrentar la propia contradicción. Bloom subraya que en Tolstoy no hay respuestas cerradas, sino preguntas persistentes. ¿Qué significa actuar correctamente? ¿Hasta qué punto pueden preverse las consecuencias? ¿Cómo se relaciona el individuo con fuerzas que lo superan? El heroísmo deja de ser una cualidad fija y se convierte en una interrogación abierta, donde la profundidad ya no depende de la acción visible, sino de la conciencia en proceso. El rey del bosque,
un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. Con Ibsen se produce un desplazamiento que afecta la idea misma de identidad. Peter Jean anticipa una crisis central de la modernidad, la imposibilidad de sostener un yo coherente, no como ruptura brusca, sino como disolución progresiva. Bloom sitúa esta obra dentro de una línea de continuidad que no es evidente a primera vista, pero que revela su alcance profundo. Al establecer su posición en la tradición señala: Peer Gynt es el vínculo entre el Fausto de Goethe y el Leopold Bloom de Joyce. Cada uno sueña con un nuevo dominio, reclamado a la naturaleza destruida, proyectando sus fantasías sobre el mundo. Esta conexión no es meramente temática, sino estructural. En los tres casos, el yo se enfrenta a su propia expansión imaginaria sin lograr consolidarse en una forma estable. El concepto de nomos que introduce Bloom es simbólico. Representa una forma de encierro, una existencia que se basta a sí misma y evita la confrontación con el mundo. En Peer, esto se manifiesta como evasión constante. No actúa para definirse, sino para evitar hacerlo. Se adapta, cambia, pasa de una identidad a otra sin fijarse en ninguna. A diferencia del héroe tradicional, no construye una trayectoria. Su vida es una sucesión de episodios donde lo real y lo imaginario se mezclan sin frontera clara. Esta ambigüedad expresa una conciencia que ya no puede organizarse de forma estable. El yo deja de ser continuidad y se convierte en dispersión. Los trolls encarnan la tentación de bastarse a sí mismos, una vida sin exigencia ni responsabilidad. Peer se siente atraído por ese modelo porque le permite evitar definirse, pero esa evasión no libera, sino que vacía. Su vida no se desarrolla, se acumula, dejando un fracaso persistente, no haberse convertido en alguien. Solveig introduce otra tensión, constancia, fidelidad, una identidad estable que no resuelve el conflicto, pero ilumina la distancia entre lo que Peer podía haber sido y lo que ha evitado ser. Bloom ve en Peer Gynt una obra difícil de clasificar porque tampoco ofrece una experiencia estable. No es tragedia ni comedia, sino una exploración de la identidad como proceso fallido. Ibsen anticipa así una condición moderna en la que la identidad deja de ser un dato y se convierte en un problema abierto. La entrada de Freud en el canon, tal como la plantea Bloom, no responde a su condición de escritor literario, sino a su papel como intérprete. Su obra no crea personajes en sentido tradicional, pero transforma profundamente la forma de leerlos, especialmente en relación con Shakespeare. El punto central es una inversión. Freud utiliza Shakespeare para desarrollar sus teorías, pero Bloom sostiene que la dependencia funciona en sentido inverso. No es Shakespeare quien se explica mediante Freud, sino Freud quien se apoya en Shakespeare para formular lo que la literatura ya había intuido. El ejemplo más evidente es Hamlet. Freud interpreta su indecisión a través del complejo de Edipo, sugiriendo que su incapacidad para vengar a su padre proviene de una identificación inconsciente con el crimen. Esta lectura ha sido influyente, pero Bloom introduce aquí una distancia crítica decisiva. Al evaluar el alcance de esta interpretación, advierte: el conflicto de Hamlet se encuentra tan profundamente oculto
que en un principio solo atiné a sospechar su existencia. Aquí nos hallamos a gran distancia de Hamlet, y lo que nos impide acercarnos es el sistema de Freud y su dogma. Esta afirmación no niega la potencia del psicoanálisis, pero sí señala su límite. Cuando la teoría se convierte en sistema cerrado, corre el riesgo de imponerse sobre la obra en lugar de abrirla. Lo que en Shakespeare aparece como ambigüedad viva, en Freud tiende a fijarse como explicación. Esto implica una idea más amplia. Los grandes autores no necesitan de la teoría para ser comprendidos. Su conocimiento de la mente no es conceptual, sino imaginativo. Shakespeare no formula hipótesis, muestra conciencias en movimiento. Freud traduce esa complejidad a un lenguaje teórico. Su aporte no es descubrir, sino reorganizar. En ese proceso, aunque gana claridad, pierde parte de la ambigüedad propia de la literatura. Bloom reconoce, sin embargo, su valor como lector. El psicoanálisis abre nuevas vías de interpretación, aunque advierte su límite cuando se convierte en sistema cerrado. La relación entre Freud y Shakespeare revela una tensión fundamental. La literatura produce conocimiento irreductible, mientras la teoría intenta fijarlo simplificándolo. Freud pertenece al canon como mediador, confirmando que la imaginación literaria precede a su sistematización. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Con Proust, la literatura alcanza una interioridad absoluta. La conciencia se convierte en el centro y todo lo demás, acontecimientos, personajes, tiempo, queda subordinado a su reconstrucción. En busca del tiempo perdido, los celos no son un tema, sino una estructura de percepción. Bloom sitúa esa forma de interioridad en relación con su propia teoría de la influencia, subrayando que la creación no surge en el vacío, sino en tensión con lo anterior. En este sentido afirma: la angustia de las influencias cercena a los talentos más débiles, pero estimula al genio canónico. Los grandes textos son siempre reescritura o revisionismo, y se fundan sobre una lectura que abre espacio para el yo. En Proust esta idea se realiza de forma extrema. La realidad no se recibe, se reinterpreta constantemente desde la conciencia. Bloom insiste en que la verdad en Proust no depende de los hechos, sino de su intensidad psicológica. Los celos reorganizan la realidad desde dentro, no reflejan lo que ocurre, sino lo que se teme, y esa distorsión se vive como verdad. La relación del narrador con Albertina articula esta dinámica. La sospecha de infidelidad, nunca confirmada, genera una interpretación constante donde cada gesto se convierte en signo. La imaginación llena los vacíos y produce una realidad más poderosa que cualquier evidencia. Esto introduce una forma extrema de interioridad. La experiencia ya no depende de lo que sucede, sino de cómo se percibe. El mundo exterior pierde estabilidad y se vuelve función de la conciencia. La memoria cumple un papel decisivo. El pasado no es fijo, sino reinterpretado continuamente. Los celos transforman lo vivido, reconfiguran los recuerdos y generan una temporalidad inestable. Bloom subraya también el autoengaño. El narrador reconoce a veces la fragilidad de sus sospechas, pero no logra abandonarlas. La creencia persiste porque responde a una necesidad interna.
En este sentido, los telos no son solo sufrimiento, sino conocimiento. Revelan dimensiones ocultas de la conciencia. Proust lleva la introspección a un punto donde la realidad no puede separarse de la percepción. La literatura deja de presentar el mundo y pasa a reconstruirlo desde la mente, redefiniendo la verdad como intensidad vivida. Con Joyce, la relación con la tradición se convierte en conflicto activo. Bloom utiliza a Ghosn para describir esta lucha. El escritor no puede ignorar a sus predecesores ni someterse a ellos sin perder su voz. En Joyce, esta confrontación se dirige hacia Shakespeare como fuerza dominante. En Ulises, esta relación no aparece como homenaje, sino como estructura interna. El episodio de la biblioteca, donde Stephen Dedalus interpreta a Hamlet, funciona como declaración. Shakespeare se convierte en un campo de batalla donde Joyce se mide consigo mismo. La lectura se vuelve creación. Bloom condensa esta ambición en una formulación extrema, casi onírica, al referirse a Finnegan's Wake. ¿Puede uno vivir toda la historia de la literatura en el sueño de una noche? Finnegan's Wake dice que sí, y afirma que toda la historia humana puede pasar a través de un sueño largo y discontinuo. Esta idea no es solo una imagen, sino una clave de lectura. Joyce no organiza la tradición, la absorbe en un flujo donde todo coexiste sin jerarquía estable. Joyce no escapa de la tradición, la reconfigura mediante una transformación radical del lenguaje. Frente a Shakespeare, responde con una expansión que descompone el idioma. Múltiples registros, juegos fonéticos, estructuras experimentales. En Finnegan's Wake, este proceso alcanza su extremo. Este gesto busca un espacio donde la influencia no absorba la escritura, pero tiene un costo, la dificultad. La obra se vuelve menos accesible, introduciendo una tensión entre innovación y legibilidad. La identidad en Joyce refleja este conflicto. No es estable, sino un flujo fragmentado de pensamientos y asociaciones. El yo deja de ser unidad para convertirse en proceso. Bloom insiste en que este agón no se resuelve. Joyce no vence ni se libera de Shakespeare, permanece en tensión constante. La modernidad literaria aparece así como conflicto permanente con la tradición, donde crear implica enfrentarse a lo ya existente. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. En Orlando, Virginia Woolf propone una relación con el canon basado no en la ruptura, sino en la transformación interna. Bloom interpreta la obra no como manifiesto ideológico, sino como una forma de amor por la literatura, una fidelidad que no se declara como sistema, sino que se ejerce como práctica continua. Al caracterizar esta actitud, Bloom recurre a una formulación especialmente reveladora.
El amor a la lectura de Virginia Woolf era su auténtico impulso erótico y su teología laica. No hay otra prueba para lo canónico que el supremo placer del desinterés, la actitud de Hamlet. Esta afirmación sitúa el centro no en la ideología, sino en la experiencia misma de leer, una entrega que no busca utilidad, sino intensidad. El personaje de Orlando atraviesa siglos y cambia incluso de sexo, pero mantiene una continuidad que no depende de su identidad externa, sino de su relación con la literatura. Leer y escribir sostienen su existencia a través del tiempo. La identidad deja de definirse por categorías fijas y pasa a depender de una experiencia estética. La literatura se convierte en un espacio donde el yo puede transformarse sin perder coherencia interna. El elemento feminista se entiende así como una reapropiación de la tradición. Woolf no rechaza el canon, lo recorre, lo reinterpreta, lo amplía. La identidad no se afirma contra la tradición, sino dentro de ella. La estructura de la novela refleja esta actitud. Referencias, parodias y estilos de distintas épocas convierten la historia en una especie de historia literaria encarnada. El tiempo no avanza linealmente, sino como una sucesión de sensibilidades. Frente al conflicto de Joyce, Woolf adopta una posición flexible, dialoga con la tradición sin intentar superarla. Así Orlando redefine la modernidad como un espacio de juego donde la identidad se transforma sin perder su vínculo con el pasado. Con Kafka la literatura entra en una zona donde el sentido deja de ser accesible. Sus obras sitúan al individuo frente a estructuras que no puede comprender ni controlar, generando una experiencia de opacidad sin resolución. Bloom describe esta condición mediante dos conceptos: paciencia canónica e indestructibilidad. Antes de desarrollar esta idea, Bloom introduce una reacción personal que no es anecdótica, sino reveladora del núcleo de la experiencia kafkiana. Confiesa: Me conmueven, incluso me atemorizan, los aforismos de Kafka acerca de lo indestructible. Aunque es la resistencia de lo indestructible a ser interpretado lo que hay que interpretar. Esta observación desplaza el problema. No se trata de comprender lo indestructible, sino de enfrentarse a su opacidad. La paciencia no implica resignación, sino persistencia. Los personajes continúan actuando, buscando e interpretando a pesar de no encontrar respuestas. En el proceso o el castillo, la lógica del mundo es inaccesible, pero no inexistente. Hay una coherencia que permanece fuera del alcance del sujeto. Esta tensión entre orden y opacidad define la experiencia kafkiana. El mundo no es caótico, pero tampoco comprensible. La búsqueda de sentido se convierte en un recorrido interminable donde cada intento de explicación genera nuevas incertidumbres. La indestructibilidad surge como consecuencia. A pesar de la imposibilidad de comprender o vencer, el individuo persiste. No hay victoria, pero tampoco aniquilación total. Existe una resistencia que no depende de la esperanza ni de la resolución. El lenguaje refuerza esta condición, claro, preciso, casi administrativo, pero aplicado a situaciones extrañas. Lo incomprensible se presenta con normalidad, sin dramatización. Bloom señala que desaparece el enemigo identificable. No hay un poder concreto, sino una estructura difusa que atraviesa la realidad. El conflicto se desplaza hacia una dimensión abstracta, donde la resistencia no puede organizarse de forma tradicional.
Kafka introduce así una grandeza basada en la persistencia sin resolución. La literatura ya no ofrece respuestas, sino la experiencia de un sujeto que continúa existiendo cuando el sentido no está garantizado. El rey del bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. Si Whitman representa la expansión del yo hacia una totalidad casi imposible, en el ámbito hispano y portugués esa expansión se fragmenta y se vuelve problemática. Borges, Neruda y Pessoa no lo continúan como discípulos, sino como respuestas divergentes a una misma tensión, una voz que busca contener el mundo sin disolverse. Bloom plantea esta relación como una variación, pero introduce una observación precisa al referirse a la manera en que Borges reinterpreta la tradición. Señala: en comparación con sus heroicos ancestros guerreros, Homero y Shakespeare son ambiguamente retratados por Borges. Su principal atributo espiritual es una cierta vaguedad en el perfil, reflejo de una identidad borrosa. Esta lectura no solo afecta a las figuras del pasado, sino al propio concepto de autor. La identidad deja de ser nítida y se vuelve problemática. En Borges la expansión se vuelve mental. El yo no se dilata hacia el mundo físico, sino hacia el pensamiento, bibliotecas, laberintos, espejos. El infinito no se vive, se piensa, y en ese pensamiento el yo se vuelve inestable, múltiple, a veces inexistente. Neruda se acerca más a Whitman en apariencia. Su poesía es amplia, material, concreta, pero su expansión está atravesada por una dimensión política. El yo no solo incluye el mundo, intenta hablar en su nombre, generando tensión entre lo individual y lo colectivo. Pessoa introduce una ruptura más radical. No expande el yo, lo multiplica. Sus heterónimos son conciencias completas, sin centro estable que las organice. El yo se convierte en una pluralidad irreductible, donde ninguna voz es suficiente. Lo que une a los tres es la dificultad de sostener una voz en un mundo donde la totalidad ya no puede afirmarse sin fractura. La expansión del yo deja de ser afirmación y se convierte en problema. La edad caótica no implica la desaparición del canon, sino una transformación en su modo de existir. Ya no hay autoridad clara ni consenso estable. Todo se dispersa en múltiples voces y tradiciones. Sin embargo, esta dispersión no elimina la fuerza de ciertas obras, la somete a una prueba más exigente. Bloom introduce aquí una resonancia que remite a Beckett y que no debe entenderse como simple referencia, sino como síntoma de esta nueva condición de la literatura. Al evocar esta continuidad deformada de la tradición, señala: Ham y Clough, Próspero y Calibán se combinan aquí como reverso de Macbeth, y los dos ayeres pertenecen a esos ayeres que han iluminado a los necios el camino a la muerte polvorienta. Lo que aparece en esta imagen es una tradición que ya no se presenta de forma directa, sino como eco, inversión y residuo. Bloom insiste en que el canon no depende de instituciones ni programas. Su permanencia es frágil y resistente a la vez, sostenida por la lectura individual. En un contexto donde todo tiende a igualarse, la supervivencia de una obra se vuelve más significativa.
La saturación de discursos desplaza a la literatura de su lugar privilegiado. No desaparece, pero se vuelve menos visible, más difícil de identificar. En este escenario, la lectura exige una decisión consciente. Ya no hay tradición impuesta. Cada lector construye su recorrido, selecciona y vuelve sobre los textos. El canon deja de ser lista externa y se convierte en práctica interna. Lo que permanece no es una estructura fija, sino obras que continúan generando experiencia. En medio del ruido, siguen actuando, aunque de forma más silenciosa. La idea caótica no destruye el canon, lo desplaza hacia un lugar menos evidente, donde la literatura conserva su capacidad de resistencia. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. Si el canon ha perdido sus estructuras visibles, el lector ocupa su lugar de forma decisiva. No como figura abstracta, sino como conciencia individual que se enfrenta al texto sin mediaciones suficientes. Bloom devuelve la lectura a su espacio íntimo. No es en primer lugar un acto social ni institucional, sino una experiencia que ocurre en la conciencia. Cada lectura es irrepetible. Sin embargo, esta centralidad del lector no aparece en Bloom como una celebración ingenua, sino como una afirmación atravesada por un tono elegíaco. Al reflexionar sobre el estado de la educación literaria y su posible decadencia, afirma: Tengo muy poca confianza en que la educación literaria sobreviva a su enfermedad actual. El cielo, en las parábolas de Woolf, no ofrece recompensa que iguale la felicidad del lector corriente. En esta doble afirmación se concentra una tensión. Por un lado, la fragilidad del marco institucional, por otro, la persistencia de una experiencia individual que no puede ser sustituida. Esto no implica relativismo, al contrario, aumenta la responsabilidad. Elegir qué leer, cómo hacerlo y qué conservar se vuelve fundamental. El canon no desaparece, pero requiere ser activado en cada lectura. Leer ya no es seguir un camino trazado, sino abrirlo. Implica riesgo, posibilidad de error, pero también de descubrimiento. El lector no es pasivo, es el lugar donde la literatura ocurre. Sin esa conciencia, incluso las grandes obras se vuelven inertes. Bloom sitúa aquí una clave del canon contemporáneo: su dependencia de una práctica que no puede institucionalizarse por completo. La lectura solo puede sostenerse desde dentro. En un contexto donde todo tiende a fragmentarse, donde las jerarquías se cuestionan y las tradiciones se relativizan, aparece una amenaza constante: la disolución. No como destrucción violenta, sino como pérdida de intensidad, como un desvanecimiento progresivo en el que nada termina de sostenerse. Bloom reacciona defendiendo la necesidad de mantener un criterio estético, no como norma rígida, sino como forma de resistencia frente a la indiferenciación.
Si todo se valora por igual, la literatura pierde su capacidad de generar experiencias significativas. Esto no implica volver a un canon cerrado ni excluir nuevas voces, sino reconocer que no todas las obras poseen la misma fuerza ni la misma capacidad de permanencia. La igualdad absoluta en el juicio no es justicia, sino pérdida. El criterio estético no se reduce a reglas fijas. Surge de la experiencia de la lectura, de la capacidad de distinguir entre lo que se agota y lo que sigue actuando en el tiempo. Es un juicio que se forma en la práctica, no en la teoría. Así el canon aparece como resistencia frente a la disolución. No impone orden desde fuera, sino que reúne obras que han demostrado su capacidad de sostenerse. La literatura no necesita defensa externa. Su legitimidad reside en la intensidad que logra generar y mantener, incluso en la edad caótica. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Al final del recorrido, el canon no aparece como lista ni institución, sino como forma de supervivencia. No todo lo que se escribe permanece, ni todo lo que permanece lo hace por razones evidentes. Hay una selección que no responde del todo a criterios externos, sino una forma interna de las obras. Bloom insiste en que esta supervivencia no es automática. Depende de la lectura, la memoria y la transmisión. Cada generación reinterpreta el canon, lo modifica y lo discute, pero algunas obras atraviesan esos cambios sin perder intensidad. Esto no significa que el canon sea justo completo. Siempre hay exclusiones y olvidos. Aún así, sigue funcionando como un espacio donde ciertas obras continúan actuando. La supervivencia introduce una dimensión temporal compleja. El canon no pertenece solo al pasado, existe en el presente de la lectura. Cada vez que una obra es leída con atención, se reactiva y vuelve a entrar en el tiempo. En este sentido, el canon no se conserva intacto, sino que se renueva constantemente, aunque no de forma arbitraria. Esa renovación depende de la capacidad de las obras para seguir generando experiencia. Así la literatura mantiene su lugar no como autoridad externa, sino como una presencia que resiste el paso del tiempo. En los apéndices, Bloom organiza la tradición literaria occidental en una serie de edades canónicas que no deben entenderse solo como periodos históricos, sino como formas dominantes de conciencia literaria. Cada una establece una relación distinta con la autoridad, el lenguaje, la identidad y la tradición, y en cada una pueden reconocerse obras que no solo representan su tiempo, sino que lo definen desde dentro. No se trata de compartimentos cerrados, sino de tensiones que se superponen y continúan actuando incluso cuando una nueva forma parece imponerse. La edad teocrática está dominada por la relación con lo sagrado, donde la literatura no se concibe como creación autónoma, sino como transmisión de una orden trascendente. En este horizonte se sitúan la Biblia, el Corán, la Ilíada y la Odisea atribuidas a Homero, junto con las tragedias de Sófocles, todas ellas atravesadas por fuerzas superiores que determinan el destino humano y ante las cuales el individuo no es origen sino vehículo. Con la edad aristocrática emerge el autor fuerte, capaz de enfrentarse a la tradición y transformarla desde dentro.
dando lugar al núcleo más reconocible del canon. Aquí se encuentran la Divina Comedia de Dante, las tragedias de Shakespeare, Hamlet, El Rey Lear, Macbeth, Don Quijote de la Mancha de Cervantes, los ensayos de Montaigne, El Paraíso Perdido de Milton y El Fausto de Goethe, obras en las que la autoridad ya no proviene de lo divino, sino de la potencia creadora que impone una forma capaz de resistir al tiempo. La edad democrática desplaza el centro hacia la experiencia individual y la vida interior, donde la literatura deja de girar en torno a figuras excepcionales para centrarse en la profundidad de la conciencia. En este marco se sitúan la poesía de Wordsworth, Persuasión de Jane Austen, Hojas de hierba de Whitman, los poemas de Emily Dickinson, Casa desolada de Dickens, Middlemarch de George Eliot, Guerra y paz y Ana Karenina de Tolstoy y Peer Gynt de Ibsen, obras donde la grandeza ya no reside en lo externo, sino en la intensidad de la experiencia subjetiva y en la complejidad de las relaciones humanas. Finalmente, la edad caótica se caracteriza por una relación conflictiva con la tradición, donde los autores no pueden asumir el canon de forma directa, pero tampoco prescindir de él. La literatura se vuelve autoconsciente, fragmentaria y extrema en sus formas. En este horizonte aparecen los escritos de Freud como forma de interpretación. En busca del tiempo perdido de Proust, Ulises y Finnegan's Wake de Joyce, Orlando de Virginia Woolf, las novelas de Kafka como El proceso y el castillo, la poesía de Borges, Neruda y Pessoa y el teatro de Beckett, configurando un espacio donde el lenguaje se lleva al límite, la identidad se fragmenta y la posibilidad de una visión total queda en suspenso. Extranjero, hemos recorrido esta segunda parte del canon no como quien completa una lista, sino como quien atraviesa una serie de formas que no dejan de tensionarse entre sí. Las edades que hemos visto no se sustituyen, sino que permanecen activas como capas de una misma tradición que nunca se estabiliza del todo. El canon no es un acuerdo ni una herencia pacífica, es una supervivencia. Y esa supervivencia depende siempre de algo que no puede fijarse desde fuera, la lectura. Sin ella incluso las obras más grandes se vuelven silenciosas. Con ella, incluso en la oscuridad de una época que parece haber perdido sus referencias, la literatura sigue actuando. Recuerda, extranjero, que en la descripción del vídeo tienes un enlace desde el cual puedes descargar el PDF con la lista completa de las más de 2000 obras seleccionadas a lo largo de todas las edades del canon. Un mapa más amplio de este territorio que apenas hemos comenzado a recorrer aquí. Cuando abandones este claro, recuerda que leer no es acumular ni repetir, sino elegir y sostener. Y en esa elección que parece mínima, se decide qué permanece y qué desaparece. Así que, hasta que los dioses vuelvan a juntarnos, extranjero. ¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like, comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.